Directora, estas explicaciones que usted nos dio sobre el CIDE, aquí hemos recibido a maestros académicos, trabajadores, alumnos del CIDE, y la demanda es la misma, que nos den la cara, que nos den las explicaciones a nosotros, que se nos haga caso. ¿Cuándo hará esto el CONACYT? Segunda, ¿cuándo va a publicarse la convocatoria para el registro de los posgrados? ¿Y qué hacen hoy aquellos posgrados que tenían evaluación del PNPC? ¿Se eliminará la entrega de cualquier documento de rendición de cuentas para los posgrados? ¿Cómo se han integrado al financiamiento de la ciencia los recursos que estaban en los fideicomisos? Es la primera vez que yo escucho que la meta sea ahorro y no, al contrario, ejercicio de los recursos. ¿Cómo se han reintegrado lo ahorrado? Si bajó la cantidad de dinero que se emplea para apoyar empresas de base tecnológica, ¿en qué se están empleando estos recursos actualmente? ¿Por qué de todos los equipos que estaban desarrollando una vacuna anti-COVID sobre base coronavirus humanos, usted como cabeza de CONACYT decidió apoyar la vacuna Patria? ¿Y cuál es la situación de esta vacuna en este momento? ¿Cómo incorporar a la Planta Nacional de Investigadores al enorme contingente de jóvenes egresados de posgrados de México y del extranjero, muchos de ellos con beca CONACYT? La solución para CONACYT pasa por reducir el número de becas y, por tanto, el número de investigadores egresados, en lugar de aumentar el número de plazas laborales para la investigación. Parece ser que el objetivo no es construir condiciones legales e institucionales óptimas para la investigación, pero si fuera así, ¿por qué entonces el rechazo a atender las demandas laborales de las y los investigadores de cátedras CONACYT? Primero aclarar que Berkeley es una universidad pública, ¿no? Pero bueno, esta es nada más una pequeña aclaración. Ahora voy a iniciar. Muchas gracias. Si puedo contestar, senador Marín. Adelante, muchas gracias. Muy bien. Son preguntas muy importantes que me hacen los dos y agradezco mucho. Exactamente en torno al CIDE, pues bueno, el director general del CIDE actualmente, quien fue nombrado una vez que el director general saliente, el doctor López Ayón, decidió renunciar, él renunció, pues se llevó a cabo un proceso pulcro, totalmente conforme a norma, y se eligió al nuevo director del CIDE. Para no detallar esta cuestión que es tan clara, que se ha además hecho pública por diferentes vías desde el CONACYT, y no dedicarle más tiempo, me voy a permitir mandarle, senador Marín, una nota del proceso de designación del titular actual del CIDE. Eso para el primer punto del CIDE. Y bueno, el CIDE, como todos los demás centros públicos de investigación, han recibido un apoyo desde el presupuesto de egresos de la Federación, constantemente en aumento desde que inició este régimen, a diferencia de lo que sucedía antes. Y no solamente recibe este apoyo, sino el CONACYT está pendiente, por ejemplo, en el caso de las becas, y de complementar los recursos para que ellos ya no tengan que depender de los recursos que cobraban de colegiaturas. También el CONACYT apoya a proyectos estratégicos de los centros públicos de investigación. Y en este punto aprovecho para comentarles que es con estos centros públicos de investigación ya articulados en un sistema verdaderamente público que estamos haciendo desarrollos estratégicos. En el campo de las tecnologías inteligentes y de cómputo, hay un ente verificador integrado por varios de estos centros públicos de investigación, un ente verificador tanto en el campo tecnológico como en el campo socioambiental. Son centros públicos de investigación con 96 sedes y subsedes repartidas en todo el territorio nacional, que antes estaban completamente desarticulados y funcionando en mucho como si fueran entidades privadas, sin poder consolidar esta capacidad en favor del interés general y de prioridades nacionales. Pero en particular del CIDE, también me voy a permitir enviarles cuál es la condición del CIDE que dejó
el exdirector general, el doctor López Ayón. Porque creo que muchos de los problemas y de la situación tan preocupante que algunos ven del CIDE no es resultado de la actual administración del doctor José Antonio Romero, el nuevo director, para cuya designación se siguió todo el procedimiento estricto conforme a la norma, sino es resultado de la gestión del director saliente. Entonces me voy a permitir también enviarles una nota resumiendo estos aspectos e invitando a todos los colegas, investigadores, estudiantes que mantengan todavía preocupaciones en cuanto a su futuro en términos educativos o en términos laborales o de posibilidad de investigación científica al seno de este importante centro público de investigación, por supuesto que acudan directamente con su director general y que si hay demandas concretas que deba de atender la Dirección General de CONACYT como cabeza del sector, lo atenderemos sin ninguna limitación, pero enviaremos estas notas para su información y detalle de esto que estoy asegurando en este momento en cuanto a la designación y a la responsabilidad de la situación del CIDE y a la disponibilidad de recursos para los programas de estudio y para los proyectos de investigación. En cuanto al ahorro, esto es una pregunta muy interesante que me hace el senador Marín. Estos recursos que, por cierto, estaban ahí pasivos, ¿no? Entonces, no es que estuvieran invertidos y que nosotros sacamos la inversión de un lado y que con eso se canceló un proyecto. No, no, no. Revisamos los convenios de asignación de recursos, aquellos que no tenían solvencia técnica o administrativa fueron cerrados sin que hubiese ningún tipo de cuestionamiento o demanda de tipo legal, y los recursos públicos del pueblo de México que estaban ahí pasivos y que podrían potencialmente seguirse dispendiando o administrando de manera opaca, hicimos lo que teníamos que hacer, consolidarlos y hacer inversiones estratégicas para asegurar lo que hemos logrado, respondiendo al senador Murat, al legislador Murat, los resultados que se están viendo y que van a ir cerrando mucho más fuerte en los próximos 3 años. Este es uno de los objetivos, tener una verdadera eficiencia de innovación y sí seguir invirtiendo recursos públicos, entre ellos algunos de los que estaban ahí pasivos, ahí sí se invirtieron y ya dieron resultados. Los ventiladores, senador Marín, son muestra de una de las inversiones de esos recursos que estaban ahí disponibles a favor del desarrollo tecnológico soberano con eficiencia que implicó bienestar en términos de atención de una emergencia en salud, pero además ahorrando muchísimos recursos con respecto a haber comprado esos ventiladores en el exterior y habernos quedado sin esa capacidad soberana de seguirlos además mejorando y de además no solamente desarrollar ventiladores, ahora se están desarrollando concentradores y torres concentradoras de oxígeno, también inclusive están iniciándose desarrollos de equipos más complejos como las cámaras de anestesia y otros como stents nacionales. En fin, no detallo, y mejorando también las estrategias para la diálisis, que desgraciadamente por el impacto ambiental tenemos una gran cantidad de enfermos de riñón. Entonces, parte de esos recursos fueron invertidos con esta claridad de eficiencia y el resto de los recursos pues regresaron a donde tenían que estar, a los recursos disponibles de la TESOFE para proyectos prioritarios a nivel del gobierno federal, incluyendo los de ciencia y tecnología, porque el presupuesto de ciencia y tecnología de egresos de la federación no ha hecho más que aumentar en becas y en todos los demás aspectos que incluyen la agenda de CONACYT y que ahora se organizan en esos 5 ejes estratégicos programáticos. En cuanto a las becas, y ahí voy a integrar 2 preguntas, la del rezago laboral y la de las becas, tienen mucho que ver. Se mandaban a becarios al extranjero
a universidades depredadoras de bajísimo nivel en áreas que por ley no tendrían que ser apoyadas desde el CONACYT. Y había ahí una suerte de, pues, indefinición en el compromiso de retornar y desde luego una falta de planeación estratégica. Eso es lo que se cambió. No es que se disminuyeran las becas, ya les enseñé los datos. Las becas a todos los niveles han aumentado. El presupuesto ha aumentado y ha aumentado significativamente, sobre todo en becas y en los apoyos también al Sistema Nacional de Investigadores. Pero hay que formar a los profesionistas y a los investigadores e investigadoras en áreas estratégicas que son de urgente necesidad en nuestro país. Entonces, hay un mayor número de becarios al extranjero, pero ahora un número importante de ellos están en áreas prioritarias como todas las que tienen que ver con la salud y otras áreas, y abrimos también una convocatoria para becas al extranjero a nivel de doctorado, porque también esto es una cuestión, el irse a hacer una maestría, cuando en el país se pueden estudiar esas mismas maestrías mejor y sin ejercer tantísimos recursos públicos, pues es un despropósito. Entonces hay mayor planeación estratégica, pero no hay ninguna disminución en becas de ningún estilo, al revés, hay un aumento, pero están privilegiándose las becas al extranjero que el país necesita y los compromisos de los becarios, las becarias, para regresar a nuestro país. Y el rezago laboral, estoy de acuerdo, senador, es muy importante, pero por ningún motivo estamos disminuyendo los apoyos. Repito, estos han aumentado, pero hay planeación estratégica, cuestión que antes no había. Y para los y las doctoras que ya están formados, la nueva formulación del programa antes de cátedras, ahora de Investigadores por México, ha permitido captar algunos de estos doctores y doctoras para apoyar a proyectos prioritarios del país, para apoyar proyectos de investigación científica de frontera, de universidades públicas, y hemos abierto un programa para este rezago laboral de posgrados de 2 años, renovables a 2 años, inéditamente grande en términos históricos, y hemos podido atender ese rezago laboral en cerca de un 70% ya. Y esa es una de nuestras metas. Esto se lo dijo al licenciado Murat, que tenemos para finalizar el año llegar a un 100%, es decir, que no haya doctor y doctora formado en nuestro país con recursos públicos que tenga que irse por falta de oportunidades, o que esté subempleado o desempleado, que tenga una oportunidad, por lo menos de uno de estos postdocs de 4 años que le permita transitar hacia una oportunidad laboral, una plaza de investigador por México. Y el reciente cambio en el sistema, en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, también tiene esa visión, senador Ramírez Marín, el promover el retiro digno de colegas de 65 años y más, que no dependan de tener un puesto laboral de tiempo completo para mantener su beca de SNI, y con ello incentivar a un mayor número de colegas a retirarse y abrir nuevas oportunidades en las universidades, en general en las instituciones de educación superior. Y también el posgrado en la industria y el abrir estas posibilidades para que quienes se formen en este contexto industrial en alianza con la iniciativa privada tengan también mucha mayor posibilidad de encontrar una oportunidad laboral en la iniciativa privada de nuestro país. Esta es una prioridad, desde luego. Las vacunas. Ahí también hay una falta, seguramente de nuestra parte, de insistir a nivel de comunicación. Obviamente, Patria es el desarrollo que más atención ha recibido, no solamente por el nombre, sino porque es el desarrollo que quizás va más rápido, pero hay otros desarrollos. Lo que hicimos desde el CONACYT es no decir, a ver, no. Abrimos una convocatoria, se exploraron todas las posibilidades de coordinación eficaz, como hicimos con los ventiladores, y se seleccionaron por un comité internacional de altísimo nivel, de algunos de los mejores vacunólogos del mundo y de algunos nacionales, desde luego, y se seleccionaron 5 proyectos prioritarios que están avanzando
uno en colaboración con Argentina, otro en San Luis Potosí, muy promisorio, otros dos que han quedado un poco más rezagados y desde luego Patria. Pero no nos conformamos con eso. Tenemos también proyectos de desarrollos vacunales y de biofármacos, como son los inmunofármacos, que es muy importante que se desarrollen para adecuarlos a las poblaciones en las cuales se van a aplicar en varios de los proyectos nacionales de investigación e incidencia, y me voy a permitir enviarles el detalle técnico de todos estos proyectos estratégicos. Desde luego, hubiera sido un error el solamente elegir un proyecto. ¿Cómo va? Va muy bien. Y si no se hubiera desmantelado la capacidad que teníamos al final de los 90 de producir las vacunas que necesitábamos, y además de ser exportadores importantes en Latinoamérica, pues iría mucho mejor. Hubiéramos tenido una vacuna y que esta se hubiera podido probar en condiciones ideales en nuestra población, como tenían preparadas las condiciones países con soberanía tecnológica, que aunque no resolvieron también, por cierto, el cuidado de su población como lo resolvió el gobierno de México, a pesar de tener desmantelado su sistema de desarrollo de vacunas. Me estoy refiriendo al contraste entre México y Estados Unidos, pero sí otros países que tenían esta soberanía y que además lo resolvieron muy bien por tener justamente esta rectoría de Estado, no solamente en desarrollo científico y tecnológico, sino también en salud. Y aquí me refiero a países muy pequeñitos como Vietnam, y también, pues obviamente, grandes como China, o también otros pequeños y que nos quedan más cerca como Cuba. Entonces, ¿qué implicó? Implicó un reto mayúsculo el integrar, el montar laboratorios nuevos, el montar capacidades nuevas, el montar sitios públicos para ensayos clínicos, y el convencer a los sitios públicos que estaban completamente volcados a atender las prioridades de grandes farmacéuticas internacionales, a alinearse, a coordinarse, como decía la senadora Lagunes, a integrarse en torno a esta prioridad, tener nuestras plataformas vacunales, aunque cueste trabajo. ¿Y cuáles han sido los retos? Pues conforme avanza la cero prevalencia, pues la capacidad de reclutamiento de voluntarios con un límite máximo de anticuerpos para poder probar la eficacia protectora de la vacuna ha sido cada vez más difícil. El Programa Nacional de Vacunación, que obviamente era la prioridad para salvar vidas, como ha sido realmente, a pesar de las lamentables, siempre súper lamentables, pues hospitalizaciones y sobre todo fallecimientos, pues el daño hubiera sido mucho mayor si no hubiera habido esta coordinación y esta priorización de la campaña de vacunación. Pero a pesar de todos estos obstáculos, de todas estas dificultades que ha implicado el probar la vacuna Patria en estas condiciones, y las otras vacunas también en colaboración, en particular una de ellas con Argentina, van avanzando. Estamos a punto de entrar en la última fase de análisis clínicos y además de ensayos clínicos, a una noticia es que estamos dejando capacidades públicas para otros desarrollos, porque estamos atendiendo, por ejemplo, una prioridad de salud pública en México que no se atiende a nivel internacional porque no es negocio, como la salmonelosis, también con un desarrollo propio, y algunos otros casos, generando un ecosistema de innovación en alianza justamente con empresas privadas mexicanas que habían sido puestas de lado en los años previos. Los PNPCs y el Sistema Nacional de Posgrados. El PNPC se convirtió en un monstruo burocrático y administrativo que fue dejando rezagados programas de posgrado muy importantes, que fue discriminando también disciplinariamente y generando una carga administrativa no solamente para el CONACYT, sino para las instituciones tanto de educación superior públicas como privadas. Es uno de estos instrumentos públicos que generaron consecuencias devastadoras para el posgrado, como ya lo mostré, un debilitamiento tremendo del posgrado público. Obviamente esto no era la visión del PNPC, pero ese fue el resultado, porque aparejado al PNPC, pues había otros instrumentos de política pública que fueron empujando a este sistema productivista completamente desarticulado,
sin un criterio de categorías estructurales y estructurantes claros, pues fue fomentando un debilitamiento del verdadero posgrado de investigación, dejando fuera a miles de estudiantes matriculados en los mejores posgrados de la nación, en los mejores y verdaderos posgrados de investigación de ciencias y humanidades. Entonces, simplificación administrativa. Todos los posgrados que antes estaban en el PNPC están ya en el Sistema Nacional de Posgrados, no tienen de qué preocuparse, pero ahora sus docentes, sus coordinadores no tienen que estar gastando tiempo cada año para nuevo registro, Todos los posgrados con criterios mínimos se registran en el Sistema Nacional de Posgrados y automáticamente, de acuerdo a su vocación y a sus características, son estructurados en una matriz de 2x2 que les mostré, de acuerdo a si son públicos o son privados, si son de investigación o si son profesionalizantes. Y ahí lo que vamos a hacer es un trabajo de acompañamiento para que cada vez se cumplan y los criterios son clarísimos. En la primera categoría de posgrados, que son los verdaderos posgrados de investigación de ciencias y humanidades, apoyo universal. El CONACYT se compromete en alianza con las universidades a no dejar a un solo estudiante matriculado aceptado sin beca. Así de claro. Y ya los estudiantes van a solicitar su beca de manera directa. Se dieron muchas distorsiones con este intermediarismo, con esta repartición de bolsas de becas y que de manera opaca, totalmente injusta, me atrevo a decir, dejaban algunos estudiantes del mismo posgrado con las mismas capacidades sin beca y a otros con beca. Nunca más. Todos los estudiantes, que sea esto muy claro, espero, lo vamos a repetir, que sean aceptados en un posgrado de investigación, que son maestrías y doctorados en instituciones de educación superior, públicas, que estén matriculados, aceptados y que no reciban una beca de sus universidades, recibirán una beca de CONACYT. Esos son los lineamientos del nuevo Sistema Nacional de Posgrados y en el nuevo reglamento de becas, la asignación de las becas es directa a los estudiantes. Y ha tenido un gran éxito, los estudiantes están más claros, su elección depende no de dónde van a caer las becas, dependiendo de criterios rarísimos que se aplicaban por parte de las instituciones y los coordinadores, sino dependiendo de su vocación, de su capacidad y de su elección institucional y también regional, porque estamos llegando a rincones del país en donde simplemente era impensable tener una beca de CONACYT. Ahora, los posgrados de investigación de universidades privadas, también en todas las áreas hay la disposición de CONACYT mediante acuerdos de concurrencia de apoyar a los estudiantes matriculados que decidan elegir un posgrado privado en una institución de educación superior privada y que no tengan recursos para pagar. Y esta ampliación de la matrícula en corresponsabilidad con las instituciones privadas, pues en estos periodos, en este periodo del Sistema Nacional, último periodo de convocatoria y asignación de becas, todas las becas que nos fueron solicitadas para posgrados de investigación desde instituciones privadas fueron concedidas. El CONACYT becó a todos y todas estas estudiantes que estaban matriculados en instituciones de educación superior privadas en maestrías y doctorados de ciencias humanidades. En los profesionalizantes, y creo que estamos de acuerdo, pues es absurdo el responder a intereses del mercado y no responder a los intereses generales y a los intereses establecidos, no centralmente, pero sí con una rectoría de Estado y con prioridades que claramente redunden en beneficio. Por ejemplo, médicos. No podemos dejar a los médicos que quieren especializarse sin una plaza, ya sea en el país o fuera. La meta de CONACYT es para el próximo año tener a 1,000 becarios en el extranjero, un número inédito, y ya vieron ahí la curva de aumento del número de becas con respecto al primer trimestre del sexenio pasado en todas las áreas de la salud. Y no hay que olvidarnos que en las áreas de la salud no solamente son los médicos, son las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales. En todas esas áreas, el número de becas en el CONACYT en estos 3 años y pico han aumentado muchísimo. Entonces, en las áreas profesionalizantes, pues agricultura, que estaba quedando prácticamente
sin becas y muchas veces fuera del PNPC, cuando necesitamos agrónomos, extensionistas, veterinarios. La producción primaria es fundamental para nuestro país y hay universidades públicas excelentes en estas áreas. Las tecnologías inteligentes y de cómputo, desde luego, son prioritarias y algunas otras, y en el caso de las instituciones de educación superior públicas, sí se va a requerir que, como es el estándar dorado de las especialidades médicas, la experiencia y formación inmersiva sea en instituciones públicas, y esta alianza que describí con las industrias y la iniciativa privada para también ayudar a formarse, a formar estudiantes de posgrado a nivel de especialidades, maestrías e inclusive doctorados profesionalizantes que terminen y estén capacitados para recibir una posición laboral digna en las instituciones. Los investigadores por México tienen condiciones laborales, siendo personal de confianza, muy particulares y muy benéficas para el país. Digo, para ellos, y ahora lo que hemos hecho es convocarlos a que, y por eso se llaman ya no cátedras, sino investigadores por México, a que están muy bien esos privilegios, se van a respetar. Hemos sido súper respetuosos y súper pacientes, porque inclusive hay muchos colegas de Investigadores por México, o algunos de ellos, que pues han tenido una, pues digamos, una preocupación legítima de que no se fueran a afectar sus condiciones laborales. Y estas no se han afectado, y al revés, hemos protegido este programa. Es un programa que tiene pues más de 1,000 colegas con doctorado que dependen de la nómina del capítulo 1000 de CONACYT, y sin embargo tienen condiciones laborales preferenciales de un contrato indefinido, y ahora hemos abierto dos modalidades: la modalidad de investigación, la modalidad de incidencia. Y por ejemplo, COFEPRIS, que es una entidad que requiere de doctores y doctoras, ya tiene a varias y varios investigadores por México dando su talento para asegurar la solvencia técnica en ciertas áreas de COFEPRIS, de la mano de otros colegas que están ahí trabajando. Entonces, creo yo que estamos generando una articulación muy virtuosa entre un número ya muy importante de investigadores por México para dar su talento a favor del país. Por eso se llama ahora sí el programa, y también para seguir fortaleciendo algunos de los proyectos más importantes de investigación científica fundamental del país. Cuentan con nuestro apoyo, cuentan con nuestro reconocimiento. Sí hay reglas claras, y bueno, esas reglas se tienen que cumplir, y sí hay condiciones para poder, dentro de sus convenios y de sus contratos, para eventualmente sí cancelar estos contratos, pero las reglas están escritas, las condiciones son clarísimas, y la invitación a muchos de ellos que actualmente están o sin una alineación clara a un proyecto de investigación de frontera, o sin un compromiso de incidencia, a que definan su vocación, ya sea por la investigación científica o la incidencia a favor de algún proyecto prioritario. Y estamos siempre abiertas a seguir dialogando con ellos de una manera transparente y sustantiva, sin que haya ningún otro tipo de objetivo de nuestra parte que promover que este talento valiosísimo que está asignado a la nómina de recursos o de personal de confianza, pues estén en las mejores condiciones posibles, y desde ahí den su talento a favor del país. En cuanto a los juicios laborales, que tiene mucho que ver con esta pregunta, creo yo, ya que agoté todas las preguntas del senador Carlos Ramírez Marín, y me voy ahora, para terminar, de contestar al senador Eduardo Murat. Bueno, tengo acá los datos que me los están pasando. En cuanto a los juicios laborales de diversa naturaleza, se han atendido 95 demandas, incluidas 44 de lo que antes se llamaba cátedras, entre 2019 y 2022, y en ningún caso
se ha condenado al CONACYT en ningún caso. 0 casos se ha condenado al CONACYT por violentar derechos laborales. Es nuestra convicción. Nuestra convicción es respetar siempre los derechos de toda índole y en particular los derechos laborales. Me aclara aquí la unidad de asuntos jurídicos, a quienes les agradezco. La administración anterior nos dejó 107 juicios laborales que siguen activos, que son juicios en contra o levantados por trabajadores, y ven, es un número mayor, pero no en respuesta a una acción nuestra, sino en respuesta a una acción de la administración pasada, y se ha tenido que gestionar. Algunos se han concluido. Esto es otra, híjole, así como los elefantes blancos, el tiradero de más de 10,000 proyectos, son pasivos que nos dejaron impresionantes, que nos implican una carga pues tremenda que tenemos la obligación de atender, ¿no? Los investigadores, investigadoras por México, repito, antes catedráticas, catedráticos, tienen condiciones de trabajo particulares, de mucho privilegio frente a trabajadores del sector, y se trata de trabajadores de confianza. Eso es muy importante. Es imprescindible que haya este trabajo colaborativo y de confianza. Sin embargo, hemos sido muy respetuosos de sus condiciones y los hemos llamado a que vayan profundizando su actividad científica y de incidencia. Las autoridades laborales, en algunos reclamos laborales que han ello con todo derecho externado, se han pronunciado estas autoridades laborales en contra de algunas pretensiones adicionales que tenían. Y mientras tanto, nosotros hemos abierto la convocatoria. Hoy tenemos 1,233 investigadoras e investigadores por México activos en el programa, con nuevas reglas que le dan mayor transparencia y pertinencia también a este programa tan importante para ir también cerrando la brecha laboral. Hubo una pregunta que no puedo contestar porque no tengo el dato, y que me hizo también el senador Murat, en términos de el costo, cuánto hemos tenido que erogar. Me pedía también ese dato. No lo tengo aquí a la mano, pero sí se lo pido. Por favor, me están escuchando a mis colegas de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Nada, ya me contestaron. No se ha tenido que erogar ni un peso del erario, porque no nos han condenado en ningún caso. Y además, bueno, esto es importante. Cuando llegamos, así como el CONRICIT, la comunicación, el seguimiento de proyectos, los sistemas, también había despachos privados para atender muchas de las cuestiones laborales, y ahora las atendemos con mucho esfuerzo, y todo mi agradecimiento a la Unidad de Asuntos Jurídicos, que a veces no duermen literalmente, pero se atienden con los y las servidoras públicas que tenemos en este momento. Creo que con eso he contestado a las preguntas que amablemente me hicieron. Muchas gracias.